Hola a todos, gusto en saludarles nuevamente, Parashá Pikudei. Y bueno, tenemos la última Parashá del libro de Shemot. Curiosamente, este año nos toca un año bisiesto. El mes de Adar tiene 2 meses. Y eso permite que la Parashá de la semana anterior, que es Vayakhel, se estudie y se lea de forma separada de la Parashá Pikudei. Así es que vamos a comenzar. Esta Parashá es todavía más aún aparentemente redundante de las parashiot anteriores. Desde la Parashá Vayakhel empezamos a hablar seriamente de la construcción del tabernáculo. Luego, incluso en la Parashá anterior a Vayakhel, que era Kitisá, ya estábamos hablando de toda la construcción del tabernáculo. Y finalmente en Pikudei volvemos a hablar seriamente del tabernáculo y de todas las piezas que lo componen. Sin embargo, así como en la Parashá, me parece que era la Parashá Kitisá, donde tenemos este tema del shekel y todo lo que se da de ofrenda para la construcción del tabernáculo, curiosamente en la Parashá Pikudei hay una situación un poco diferente. Curiosamente aquí, en la Parashá empieza, Ele Fekudei, Amishkan Mishkan, Aedut Asher Pukad al Pi Moshe. Dice, estas son las cifras del santuario, el tabernáculo testimonial, computadas por orden de Moshe. Lo dice Abodat Alvim, Beyad Itamar Ben Aarón a Cohen. O sea, a cargo de los levitas, ¿no? De los Levim, por Itamar de Aarón a Cohen. O sea, uno de los hijos de Aarón. Entonces vamos a tratar de entender. Después nos habla de Betzalel nuevamente y que Betzalel y Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que le había ordenado Moshe. Habla nuevamente de Oliab, que era hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, artesano, calculista, bordador. Aquí dice en hilos azul celeste, púrpura y carmín y en hilo fino. Curioso, ¿no? O sea, como un calculista y bordador nada más va a ser de ese tipo de hilos, ¿no? Entonces de ahí ya nos damos cuenta que está haciendo un recuento muy específico de las cosas. Pero también curiosamente vamos a hablar por qué repite 2 veces la palabra Amishkan Mishkan en el primer renglón. Nos damos cuenta que en esta parashá, Pikudei habla seriamente de la importancia de tener una conexión adecuada. Una cosa era la construcción del tabernáculo, una cosa era toda la unión de las piezas y otra cosa es saber conectar el tabernáculo. Es decir, una cosa es comprar el juguete, otra cosa es entender cómo funciona el juguete. Vamos a hablar de un teléfono. Una cosa es comprar el teléfono, otra cosa es entender cómo funciona el teléfono y lo último es que haya una conexión adecuada para el funcionamiento del teléfono. Entonces, son 3 cosas diferentes. Nos está preparando para el siguiente libro de la Torá, donde vamos a de verdad usar, en este caso, el tabernáculo. Entonces, nos está introduciendo cómo vamos a usar el tabernáculo en el próximo libro de la Torá. Acuérdense que el tabernáculo, en la forma más simplificada, es la mesa de Shabbat. La mesa de Shabbat contiene todos los elementos del Shabbat. La mujer es o el Kohen Gadol, los utensilios son las letras, los animales o los sacrificios, la parte que nosotros dejamos de Akadosh Baruj Hu, que entre nosotros con la Neshama Yeterá, las conexiones a través de lo que hablamos y lo que aparentemente bendecimos en la mesa de Shabbat. O sea, todo gira alrededor del Shabbat. Entonces, esta es una parashá llamada Parashá Hazak, porque concluye uno de los libros de la Torá. Y así como el libro de Keter hace referencia a Bereshit, también el libro de Shemot hace referencia a la Sefirá Jochma, pero particularmente esta parashá corresponde a la sección de Malhut de Jochma. Y eso es grandioso. Es la capacidad de poder manifestar los aspectos derivados de la meditación. La meditación es un estado potencial, no es un estado físico, es un estado potencial.
Cuando nosotros meditamos y vemos a la gente abrazándose de amor, es un estado potencial, pero la capacidad de manifestar ese estado potencial es de lo que nos habla esta parashá. En pocas palabras, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograr manifestar algo de lo meditado? Entonces vamos a empezar con esta aparente contradicción, donde ya sabemos que la Torá no gasta tinta. Y la parashá dice, el epekudé a Mishkan, Mishkan Aedut. Dice, estas son las cifras del santuario, el santuario testimonial, y la pregunta empieza, ¿por qué repite 2 veces Mishkan? Y esto se explica en parashiot anteriores. Es que hay 2 santuarios. Rashi comenta que hace referencia a los 2 templos que iban a construirse. El templo del rey Salomón y el templo de Esdras. Pero ya hemos explicado que existe un santuario celeste y un santuario aquí, en este mundo. Y uno es el reflejo del otro. Y esto es maravilloso. Ya nos está diciendo la parashá de qué nos está hablando. Nos está hablando que el tabernáculo celeste reacciona conforme a lo que nosotros le inducimos al tabernáculo de abajo. Y el tabernáculo de abajo reacciona conforme a lo que presenta el tabernáculo celeste. Está hablando de una conexión. Pero fue Moshe Rabenu el que logró bajar el santuario del otro mundo hasta este mundo. Y finalmente bajar la Shejinah junto con este. Así como hablamos muy largo en la parashá donde hablamos de la palabra atá, de la misma forma, así como atá es un conector, esta parashá nos habla del conector entre el santuario del mundo de arriba y el mundo de abajo. Entonces, la oportunidad de entender este concepto es entender que Akadosh Baruj Hu, escuchen muy bien lo que voy a explicar porque es la base de toda la parashá, Akadosh Baruj Hu está donde nosotros tenemos el poder de invocar su nombre. Es decir, si Dani invoca el nombre de Akadosh Baruj Hu, en ese momento manifiesta Dani ese poder de Akadosh Baruj Hu. Pero si yo lo manifiesto, también se va a manifestar en donde yo esté. Eso es la parte donde tenemos precisamente un Dios omnipresente. Está presente en todos nosotros y conectado con todos nosotros. Y eso es maravilloso, porque eso quita todo acto de sectorización, todo acto de diferencia, donde aparentemente solo unos tenían derechos a estar conectados. En muchas religiones se habla que el líder de una iglesia, el líder de una congregación, es una persona muy conectada. Y aquí la Torá nos dice que todo el pueblo de Israel tiene la capacidad de poder conectarse al Creador. Por eso, en Shabbat, este Shabbat, tenemos la fuerza de conectar con ese santuario y permitir que Akadosh Baruj Hu habite en nosotros. Entonces, en Éxodo 40:17, que vamos a ver el capítulo, dice aquí, Éxodo 40:17, dice, fue en el mes primero del segundo año de salir de Egipto. Dice, fue en el mes primero del segundo año al salir de Egipto, en el primer día del mes. Es decir, en el primero del mes de Nisan, y aquí dice, Vayakem Moshe et Mishkan, y erigió Moshe el tabernáculo. Y yo hago una pregunta. ¿En serio? Así, esta es mi pregunta. ¿En serio
Moshe erigió el tabernáculo. Él solo lo levantó, porque la verdad es que levantar el arquita, levantar los postes, las cortinas y todo, ¿de verdad es que Moshe lo levantó solo? Porque aquí lo describe como si él solo lo hubiera armado, ¿eh? Aquí dice, erigió Moshe entonces el tabernáculo y le colocó sus bases, le puso sus postes, le ajustó sus varillas, le estableció sus columnas y extendió la tienda en el centro del tabernáculo y puso la cubierta de la tienda por encima, así como le había ordenado Dios a Moshe. O sea, nos está describiendo literalmente que Moshe agarró un mecano y lo armó él solito. Entonces, ¿de verdad Moshe lo hizo solo? Entonces, aquí realmente lo que pasó es que habló Moshe con Akadosh Baruj Hu y le dijo, ¿acaso que un solo hombre puede levantar el santuario? Y le respondió, ocúpate de levantarlo, y éste se levantará por sí mismo. Por eso dice que vaya, aquí le ponemos, Vayakem, ¿sí? Vayakem Moshe et Mishkan. Entonces, ¿por qué le dijo eso? Dice, se erigió el tabernáculo. Porque nosotros solo somos responsables de ocuparnos de levantarlo. Y Akadosh Baruj Hu es quien realmente lo va a levantar para nosotros. Ya lo he explicado muchas veces. Pareciera que Moshe lo levantaba. Pero entonces yo hago una pregunta. ¿Qué Akadosh Baruj Hu no pudo haber hecho el tabernáculo él solito? ¿O qué acaso Moshe no pudo haber hecho el tabernáculo él solo? Y entonces la pregunta es ¿por qué Akadosh Baruj Hu se lo pidió a Moshe? ¿Y por qué Moshe se lo pidió al pueblo? Ahorita lo vamos a explicar. Así como nosotros hacemos mitzvot, es decir, hacemos el cumplimiento de ciertas reglas, las mitzvot, la halajá, que podemos nosotros intentar aquellas mitzvot que incluso muchas veces no podemos, Akadosh Baruj Hu te da las condiciones para lograrlo. Así como muchos dicen, es que yo no voy a poder cumplir Shabbat, ¿de qué depende? Del deseo que tengas por cumplir Shabbat. No depende de que tú puedas cumplir Shabbat, depende del deseo que tengas por cumplir Shabbat. No depende que tú sepas hacer tefilá, que sepas hacer oración, sino el deseo que tengas en tu corazón para poder aprender a hacer la oración. En Shemot 12:17, es decir, Éxodo 12, versículo 17, dice, y cuidarás las matzot. ¿Cuidarás las matzot? O sea, las matzá de Pesaj. Está hablando de Pesaj. Tendrás que cuidar los panes de Pesaj. Dice, pero el Or Ahaim dice que las cuiden para que no se fermenten. Hace referencia a que ambas palabras son casi idénticas y que las mitzvot debemos cuidarlas para que no se fermenten. ¿De qué está hablando? Del anhelo que tenemos nosotros por cumplir que las cosas ocurran, no por nuestro actuar. No es necesaria tu continua intervención, sino el anhelo de que ocurran las cosas. Eso es lo que precipita. Entonces, en realidad, es que Akadosh Baruj Hu permitió primero que Moshe tuviera ese anhelo de generar un microcosmos que era el tabernáculo, para efectos de que Moshe, ese deseo de poder conectar al pueblo con Akadosh Baruj Hu,
solo lo tenía Moshe. Y entonces, ¿qué hizo Moshe? No se guardó ese anhelo, sino que le permitió a las demás personas participar, para que tuvieran ese anhelo también de participar. Y eso es lo que realmente unía las piezas del tabernáculo. La hija de Faraón, así aparece en la Torá. Faraón, ¿sí? La hija de Faraón, Bat Paró, la hija de Faraón. ¿Cómo es posible que una persona que aparecía en la Torá como Bat Paró, la hija de Faraón, imagínate nada más, Faraón es perra, hija de la mala boca, qué bonito nombre. Está mejor que algunos que hemos analizado mi hija y yo. Hija de la mala boca, qué bonito nombre. Se transformó en Batia. Batia, la hija de Yah, hija de Hashem. Por la simple intención y el mérito de querer formar parte del pueblo de Israel, vio que iba pasando la canasta de Moshe y se extendió hasta lo máximo para ella tratar de salvar esa canasta, y cuando la abrió, dice que irradió una luz tremenda sobre ella y fue cambiado su nombre. No fue por todos los intentos que ella tuvo para formar parte del pueblo de Israel, sino fue ese deseo tan grande que le regaló la oportunidad de ser madre adoptiva de Moshe. Es el deseo lo que hace que las cosas se precipiten, no nuestro actuar. Esto hace referencia que el tabernáculo tenía el poder de modificar el tiempo, el cuerpo y la materia. De ahí la importancia del Shabbat y su vínculo con el tabernáculo. El Shabbat tiene la posibilidad de hacer la rectificación de los errores que cometimos en el tiempo, con el cuerpo y con la materia. Por eso es la explicación que el Shabbat y el tabernáculo tienen esa conexión para poder hacer la corrección correspondiente. Entonces dicen los Midrashim que había todo tipo de comentarios de Israel hacia Moshe cuando se construyó el Mishkan. Una vez que aportaron el oro, la plata, las joyas, todo lo que dice la parashá, todo lo que se aportó, hubo todo tipo de chismes y cuestionamientos. Una vez que les dio la oportunidad de participar, porque miren, si no les hubiera dado la oportunidad de participar, ya vieron lo que pasa en la parashá de Koraj, ¿no? ¿Acaso tú eres el único que tienes la conexión con el Creador? Pero en el momento en el cual Moshe también abrió la participación de todo el pueblo, entonces unos decían que ya se había enriquecido con el oro, la plata y las cosas que habían dado. Otros decían que era obvio que por su labor se había enriquecido. Otros decían que bendita la mujer que lo parió, que finalmente le permitió construir el tabernáculo, etc. Alágicamente, esto es algo muy importante para los negocios. Cuando no hay ninguna sospecha de mal uso de los recursos, no hay razón para pedir cuenta de las donaciones. Así lo marca la halajá. Pero a pesar de esto, es bueno que quien recibe tzedaká rinda cuentas al respecto. Esta parashá nos empieza hablando de una rendición de cuentas. Estas son las cuentas que se dieron del Mishkan, donde entendemos que no podía haber un sobrante dentro de un propósito divino. Porque, a ver, ¿quiere decir que Moshe se equivocó en los cálculos? ¿O que Betzalel o Oliab se habían equivocado en los cálculos? ¿Qué quiere decir en la Torá? Este es un secreto profundísimo. ¿Que había un sobrante dentro de un propósito divino? Si existía para un propósito un sobrante, es que aún faltaban aspectos que debían de cubrirse. A veces pensamos, pongan mucha atención, a veces pensamos que lo que tenemos es porque lo merecemos. O bien, ojo, que lo que nos sobra es para acumularlo.
Vuelvo a repetir. A veces pensamos que lo que tenemos es porque lo merecemos, o bien que lo que nos sobra es para acumularlo, cuando en realidad está allí para cumplir un propósito divino. Y lo que nosotros recibimos es exacto a lo que debemos tener. Y sabemos que nosotros no tenemos ni más ni menos de lo que merecemos. De hecho, normalmente tenemos más de lo que merecemos. Pero entonces, ¿por qué Moshe habría de averiguar si había sobrantes? ¿Qué son todos estos sobrantes o faltantes que están asociados aparentemente a una trampa? ¿Saben por qué? Porque este sobrante o faltante que tenemos en nuestra vida es una trampa de la cual habla mi maestro, para que todos siempre estemos preocupados en esos menesteres que no forman parte de nuestra visión en la vida. Ese es el tema. Siempre estamos preocupados por lo que nos falta o por lo que nos sobra, para que nos distraigamos de nuestro verdadero propósito y nuestra verdadera misión. El Zohar dice: cada día una voz retumba en el cielo y dice: cuidado de las trampas que la vida os está sometiendo. Y dice una palabra muy fuerte: desgraciado de aquel que cae en estas trampas, porque podría no salir de esa trampa. Y si cae en ella, no tendría el placer de conocer la luz reservada para los justos en un mundo futuro. Esa trampa es todo lo que las fuerzas del mal hacen para alejarte del mundo espiritual. Una vez que Akadosh Baruj Hu, sin necesitar de Moshe, le pidió que construyera el tabernáculo, y Moshe, con una gran humildad, sin necesitar del pueblo, le pidió al pueblo que participaran en el tabernáculo, ya era suficiente para que todos los demás empezaran a hacer chismes. Todas esas son las fuerzas del mal, que utilizan la mala boca, el mal ojo y las malas actitudes de envidia para efectos de alejar tu labor en el mundo espiritual. Son todas las preocupaciones económicas, las preocupaciones de pareja, preocupaciones de los hijos, del trabajo, de 1000 problemas, para que finalmente te alejes del estudio de los secretos del cielo. Y esos secretos contienen todos los paquetes y todas las fórmulas para resolver todas tus preocupaciones. He tenido amigos, alumnos, que les he invitado a que estudien los secretos del cielo. Y están sumamente preocupados por sus problemas. Y cuando les preguntas, ¿y estás estudiando? No. Y entonces, ¿qué esperan? ¿Qué modifique su vida? ¿Su actuar? ¿Su mérito? ¿Su inteligencia? Si precisamente por tu actuar, por tu mérito y tu inteligencia es donde estás. Hombre, falta humildad. Pero entonces, cuando Moshe dice que dejen de aportar al santuario, dicen nuestros sabios que también hace referencia a saber abstenerse para el cumplimiento de una mitzvah. Pues, por ejemplo, en Shabbat tenemos una gran cantidad de abstenciones. Entonces, la abstención, o incluso, y voy a hablar de un concepto brutal de esta parashá, que es la anulación de uno mismo, es lo que realmente permite que Dios se manifieste en una determinada labor. Cuando habla Vayakem Moshe et Mishkan, es decir, se erigió el tabernáculo, porque Moshe aceptó que el que iba a levantar el santuario por su orden era Akadosh Baruj Hu y no él. Entonces debemos aprender a dar lo que el otro quiere y no necesariamente lo que yo quiero dar.
Hay que aprender a abstenerse para el cumplimiento de una mitzvah. Vuelvo a repetirlo. Aprendamos a dar lo que el otro quiere y no lo que yo quiero dar. Eso es ego. No es recibir para dar. Es recibir para que el otro sea, para que el otro se manifieste, para que Akadosh Baruj Hu se manifieste en cada uno de nosotros, como ya lo expliqué al principio de esta clase. La bondad divina es tremenda, porque ha escondido a aquellos que de verdad le admiran o le temen. Les ha escondido todos los secretos. Les ha escondido la bondad divina. Solo la escondió para los justos. La escondió para Abraham Avinu y él la reveló en el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah tiene todas las reglas del mundo de la creación. Cómo se formó toda la creación. Pero eso no fue revelado a ninguna otra cultura. Abraham Avinu es el único que tuvo todas esas reglas a su mano. Y es gracias a esos secretos que los hombres subsisten en el mundo. ¿Por qué digo que subsisten en el mundo? Porque este mundo, lo que nosotros conocemos como el mundo material, solamente es un reflejo de lo que realmente lo sostiene. Este mundo es llamado pobre. Este mundo no tiene ningún reflejo hacia otro lado. Somos el reflejo de todas las demás sefirot que se manifiestan en el mundo físico. El mundo se sostiene sobre 3 ciencias. Jochma, que es la intuición, la imaginación. Se sostiene, segundo, sobre Binah, que es la forma lógica o la razón. Y sobre el Da'at, que es la comprensión. Entonces, ¿qué hacía Moshe? Realmente ante una conexión en Jochma, lo manifestaba a través de Binah y lo explicaba. Y era el Da'at lo que permitía unir Jochma y Binah para efectos de cómo se iba a formar ese tabernáculo. Entonces, el tabernáculo se construyó con esos 3 elementos. Y esto explica que a través de la meditación, con estos 3 elementos fue como se creó el mundo. Dice en el libro de Bereshit, ¿no? Bereshit bara Elohim et hashamayim. Entonces dice que así se formaron los cielos. Pero en realidad solo está hablando que a través de estos 3 elementos de la meditación, porque ya sabemos que Bereshit tiene la misma numerología que Hitpotenut, de donde se formó todo. La palabra Bereshit tiene una gematria 913, igual que la palabra Hitpotenut, o sea, la meditación cabalística. Elohim representa Binah en la frase. Bereshit bara Elohim. Elohim representa Binah. Bereshit es la meditación. Elohim es Binah. Ya habíamos expresado que Elohim, sus vocales están representadas en la sefira Binah en la clase pasada. Y explica el Arizal, Hashamayim representa el Da'at, porque no se debe leer sino Esh Maim, fuego, agua. Fuego es la intuición y agua es la lógica. Transformar lo intuitivo en racional. El tabernáculo designa a Binah y conecta con Shabbat. ¿Por qué habla de una conexión? Porque el tabernáculo es la conexión con Shabbat, porque es Binah y se relaciona con los levitas. Y esto es bellísimo, porque los levitas siempre estaban cargando el tabernáculo y eran llamados amigos de Dios. ¿Quién es llamado amigo de Dios? El que siempre está cargando el Shabbat. Y es que amigo de Dios o amigo es el que siempre está contigo. No importa. En matrimonio, en divorcio, en
nacimiento, en la muerte, en la boda, en el cumpleaños, siempre es el amigo que está contigo. Aquel que está en perpetua conexión con su Neshama Yeterá, por eso llamaron para que trajeran el aceite, el Hashemen. Está hablando de la conexión continua en Shabbat con la Neshama Yeterá, y con el Shabbat, ese es llamado amigo de Dios, porque es el que siempre está con él. Ese que siempre a través de la Neshama Yeterá, del alma adicional de Shabbat, sabe estar con Dios todos los días de la semana. Por eso los levitas fueron llamados amigos de Dios. El que está contigo siempre. Nunca se despegaban los levitas del arca de la alianza. Luego nos habla la parashá acerca de las 100 piececitas que se utilizaron, 100 piezas donde estaban las bases del tabernáculo, ¿no? Entonces dice que se usaron 100 talentos de plata y para hacer las bases del tabernáculo y las bases de la cortina, y luego vuelvo a repetir, fueron 100 en total, un talento para cada base. Entonces de igual forma dice el Arizal que las 100 piezas sobre las cuales descansaba el Mishkan, esas 100 piezas sobre las cuales descansaba el tabernáculo, representa el atributo de Malhut. ¿Por qué? ¿Por qué Malhut? Porque Malhut es la base de todo, es lo que soporta todo, es la Shejiná, es la gota de semen, es el nombre de Aleph Dalet Nun Yud, Adonai, y este nombre posee el valor numérico de 100 cuando es deletreado. Representa las 10 sefirot, y este proceso lleva a tener 34 letras cuando se hace todo este deletreo, que es la misma gematría de la palabra Dal, que es pobre, porque este mundo es pobre, solo es el reflejo de todos los demás, no tiene esencia propia, es llamado pobre. Por eso la persona depresiva está metida tratando de extraer su propia esencia dentro de Malhut. Es decir, la persona depresiva no ve más que la fisicalidad de su cuerpo, de su haber, de su vida, y no a través de llenar sus vasijas con los secretos que se llenan de un intelecto superior. Por eso la depresión. La depresión es aquel incapaz de subir a un intelecto superior. El propósito de la vida no es llenarnos de Malhut, sino entender el contexto de Malhut para saber qué beneficio tiene para un propósito divino algo. Es decir, el teléfono que tienes, ¿qué propósito divino tiene? La computadora que tienes, ¿qué propósito divino tiene? El negocio que tienes, ¿qué propósito divino tienes? O sea, entender qué propósito tiene cada cosa. No es qué tenemos, sino para qué lo tenemos. En realidad lo que nos dice es que ni sobra ni falta. Lo que pasa es que cuando a ti te sobra algo, es porque no entiendes para qué te lo dieron. Si te sobra dinero, si te sobra amor, si te sobra acompañamiento, si te sobra una casa, si te sobra, no entiendes para qué te lo dieron. Esa percepción de sobrante, fíjense lo que voy a explicar, o esa percepción de faltante, es porque nosotros estamos incluyendo nuestra percepción sobre algo que es perfecto en su distribución. ¿Entendieron eso? Es decir, nuestra percepción es lo que nos permite ver si tenemos mucho o tenemos poco. En realidad, toda distribución es perfecta siempre y cuando entiendas para qué te lo dieron. Y de otra forma, si no entiendes para qué te lo dieron, lo vas a perder. Entonces, Rabbi Ashlach pregunta algo maravilloso. Dice,
¿Cuál es el significado que el Sitra Ahara es llamado Malhut sin corona Keter? Es decir, las fuerzas del mal son llamadas Malhut sin corona, Keter. En realidad es una explicación preciosa. Keter es el mundo de la emanación o la raíz. La Kedushá, la santidad, es decir, la emanación, está conectada a través de la raíz y está conectado de forma equivalente, como si fuera la raíz. Cuando tú tienes algo en este mundo, está conectado a su raíz, siempre y cuando tenga esa conexión. Seguimos hablando de conexión. Esto quiere decir que el Creador, como si fuera nuestra raíz, todo lo que quiere es dar. Vuelvo a repetir, el Creador, como si fuera nuestra raíz, todo lo que quiere es dar. Entonces, nuestra acción debe ser la misma inteligencia en el sentido a lo que me parezco. Y de esta forma es como me adhiero al propósito del Creador. Pero cuando nosotros no podemos darle a Dios, no significa que no podemos hacer afinidad con Él. Es decir, así como la raíz del Creador solamente es dar, cuando nosotros nos adherimos a ese mismo propósito, no podemos darle a Dios, porque estamos dentro de Él, pero sí podemos hacer afinidad con Él. Entonces, por otro lado, el Sitra Ahara, que solo quiere recibir para sí mismo, no se puede adherir a la forma de Keter o a la raíz. Por lo tanto, se considera un Malhut que no tiene Keter. Todos los que contribuyeron de corazón al Mishkan, en realidad no dieron nada, solamente regresaron de lo que ya tenían. Pero aquellos que cuestionaron lo que Moshe había construido, es porque realmente solo querían recibir el beneficio del tabernáculo y en realidad no querían contribuir para el mismo. En realidad, no tenemos capacidad de recibir para dar. Tenemos capacidad de influir sobre el otro y no sobre cubrir carencias físicas, que solo son estados de desconexión. Vuelvo a repetirlo. Tenemos capacidad para influir sobre el otro, dar al otro, influyendo sobre él. Entonces, en realidad, cuando yo le doy una moneda o un billete a una persona muy pobre, en realidad no le estoy dando nada, porque no es mío. Pero lo que estoy haciendo es influir sobre él para alegrarle, para despertarle, para hacerle sentir vivo. Entonces, en realidad no estoy cubriendo una carencia física. Esa carencia física del pobre solo es un estado de desconexión. Es un estado de conciencia, no es un estado material. En el momento en el cual yo influyo sobre el otro y le hago sentir vivo, y lo cobijo, y le ayudo, y lo despierto, y lo llevo al camino correcto, lo único que estoy haciendo es influir sobre él y reconectándolo. Entonces, en ese momento lo que estoy haciendo es conectándolo a la raíz. El estado del deseo de recibir no tiene Keter, porque no se parece en nada a la fuerza creadora. Por lo tanto, el que da algo para mejorar algo, en realidad está restando. Fíjense, el que da algo para mejorar algo, en realidad está restando, porque no se está dando cuenta que eso es pobre porque está en un estado de desconexión. Lo que hay que hacer es conectarlo, no cubrir carencias. Es como alguien que no tiene dinero, lo peor que puede hacer es darle dinero. Lo que tienes que hacer es conectarlo para que él encuentre el mecanismo de abundancia. Y esto está explicado en el Zohar, Pikudei 249.
¿Cómo podemos verlo? Donde originalmente el tabernáculo estaba apoyado, en la parte interior del tabernáculo, en la parte interior, tenía 10 cortinas, ¿de acuerdo? Así lo habla la parashá, 10 cortinas. Pero afuera había 11 cortinas. Esas 11 cortinas de afuera hacen referencia a estados de caos. Y las 10 cortinas de adentro hacen referencia a estados de conexión. Las 10 sefirot. También es sabido que calcular solo ocurre en Malhut, en el mundo físico. Pues en Malhut es simplemente el deseo de recibir para sí mismo. Pero cuando se anula a sí misma la persona para recibir frente a la raíz, y no quiere recibir, sino para ser como la raíz Keter, y se parece al Creador, entonces, dice el Ari, en lugar de ser llamada la persona Ani, perdón, no el Ari, Rabbi Ashlag, en lugar de ser llamada Ani, yo, se convierte en Ein, sin. En lugar de ser yo, se convierte en sin. Es decir, se construye su propia vasija y se construye ante su autoanulación por la adhesión con el Creador. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando la persona se conecta a la raíz a través de autoanularse, es el Creador el que llena esa vasija y no la intención del deseo de recibir. Sin embargo, cuando una persona solamente quiere recibir, se convierte en Ra, mal, lo que es el Ratzon Atzni, deseo de recibir. Ahí se transforma en Ain Ara, Ain Ra, Ain Ara, ojo malo, ojo envidioso. Es un deseo egoísta. Es decir, lo que tiene enfrente lo está enjuiciando y está agregando algo, pero lo que agrega es pobreza a tal situación. Pues a partir de este momento, él va a tratar de hacer lo mínimo posible a cambio de recibir el máximo posible ante una pobre percepción. Siempre me ha pasado esto con la mayoría de los empresarios. La persona no está poniendo el todo para efectos de anularse a sí mismo, sino todos los empresarios tratan de poner el mínimo para efectos de beneficiarse al máximo, sin preguntarse si esa acción conecta con la raíz. Un ejemplo es que la esclavitud del mundo se abolió cuando había máquinas. Sí, la esclavitud del mundo no se abolió justamente cuando hubo hombres buenos. No, se abolió a nivel de temporalidad cuando hubo máquinas que lo hicieron más eficiente en la revolución industrial. Ahí es cuando se acabó la esclavitud. Y se inició una nueva forma de esclavitud que se llama salario. Es decir, la esclavitud no se abolió porque había una conciencia donde el ser humano entendió que tenía cualidades y una utilidad superior. No, simplemente se abolió porque era más inútil que una máquina. Así fue como se abolió la esclavitud. Entonces, esto produce un déficit, porque cuando la persona se desconecta de Keter, es Malhut adquiriendo otro pedazo de Malhut. Esta es aquella persona, a Lea le va a sonar mucho. Este es un socio que en lugar de ayudarte a construir otra cosa nueva, lo que quiere es cobrarse de lo que nadie puede cobrar. Tiene que construir un pedazo físico para cobrarse de un pedazo físico. No es capaz de poder construir una nueva solución y lo único que hace esa actitud es separarse de la verdadera fuente. Entonces es como, para que ustedes entiendan lo grave que es servirse de Malhut, es como si obtuviéramos un préstamo del propio Malhut. No te preocupes. Como Malhut es un mundo pobre y que recibe de los demás, te va a pasar la factura. Es decir, no hay equivalencia
deforma a la raíz. Eso es Malhut sin Keter. Malhut sin Keter es un pedazo de materia que no tiene conexión a la raíz. Y eso es el ser humano cuando no tiene Shabbat, cuando no tiene tabernáculo, cuando no tiene un propósito divino en cada cosa que tiene en su vida. Dicho en otra palabra, no hay devekut, no hay conexión. Y esto significa la muerte, sea de un pequeño pedazo o de su totalidad. Por eso dice que aquel que transgrede Shabbat será muerto. No dice que lo van a matar. No, es una ley. Será muerto. Será desconectado. Es Malhut sin Keter. Es un pedazo de carne, hueso, con sangre. No tiene ninguna conexión con la raíz. Entonces la clave, explica Rabbi Ashlag, es convertir Ani, yo, en Ein, conciencia. Convertir mi yo en conciencia. Y la clave es la anulación del deseo de recibir y la duda de que serán llenados. Les lleva continuamente a las personas a agregar ante su mal ojo. Es la duda lo que les lleva a agregar. Ese estado limitado es un estado de muerte. Eso es lo que significa la frase: Dios no habita en la casa del orgulloso. Porque en ese estado hay dos autoridades. Está la autoridad del yo y por el otro lado está la autoridad de la conciencia. Y no puede haber dos autoridades. Entonces Akadosh Baruj Hu deja que sea tu voluntad la que decida y no la de él. Entonces, ¿por qué siempre vemos en la vida escasez, Hasbe Shalom? Porque siempre estamos agregando con el ojo, en lugar de anularnos y ser conciencia. Entonces, mientras que cuando solo está la autoridad de Akadosh Baruj Hu, se dice: todo el mundo fue creado para mí y yo fui creado para servir a Dios. Repito, todo el mundo fue creado para mí, todo. Y yo fui creado para servir a Dios. El otro día estaba con un amigo y le dije: ¿podríamos comprar este centro comercial? Y la respuesta es sí. Y la pregunta es: ¿qué propósito divino tiene eso? ¿Para qué lo quieres? Si actualmente funciona con un propósito divino para todas las personas que trabajan ahí, para todos los que ahí sirven, para todos los que ahí comen, para todos los que ahí reciben. Cada cosa tiene un propósito divino. Pero cuando tú agregas a ese propósito, lo desconectas. Entonces, en Éxodo 39, 42, estoy yendo aquí en la página 39, 42, dice: conforme a todo lo que ordenó a Dios, Dios a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. Así lo dice tal cual Éxodo 39, 42. Lo voy a repetir. Dice: Kehol asher tziva Adonai et Moshe, ken azu bnei Israel et kol avodah. Como lo ordenó Dios a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel todas las tareas. Pero esto no es verdad. Esto no es verdad. Aquí hay una discrepancia en la Torah. Yo cuando leí esto dije: esto no puede ser. O sea, Moshe le dijo a Betzalel que lo hiciera. Los hijos de Israel no lo hicieron. Entonces, ¿por qué aquí dice que conforme les dijo a los hijos de Israel todas las tareas? No es cierto, si las tareas las hizo Betzalel. Ya lo explicamos. Betzalel y Oliab fueron quienes hicieron el tabernáculo. Entonces, ¿por qué dice que lo hicieron los hijos de Israel? Es que esto representa un fundamento de nuestra espiritualidad. Que cuando uno solo cumple su propósito, es como si todos los demás lo hiciéramos. Así como en una sinagoga el Kaal representa a todos los presentes,
debemos armarnos todos como parte de una misma comunidad. Todos logramos un propósito a través de nuestra contribución individual, pero sumando una unidad colectiva. Pero también Moshe dio algo precioso, que fue la opción de que todos contribuyeran, pudiendo hacerlo solo. Akadosh Baruj Hu, vuelvo a repetir, pudo haber bajado de forma perfecta el tabernáculo. ¿Acaso necesitaba de verdad que el pueblo aportara algo? La respuesta es sí. Sí necesitaba que el pueblo aportara algo. Así como Adán tenía la esencia de querer dar, Akadosh Baruj Hu mostró a través de Moshe una tremenda humildad para dejar sentir que ellos también aportaban. Qué importante es anularse a sí mismo para dejar sentir que los otros también aportan. Y aquí empieza a hablar de la relación del hombre y la mujer. Entendemos de qué está hablando el Zohar. Así como el hombre deja que la mujer haga su parte en la casa, donde la mujer pone la mesa de Shabbat, prepara los alimentos, hace el pan de jalá, la mujer también permite que el hombre tenga su papel. Hace la tefilá, estudia por las noches, hace las kavanot. No son lo mismo. Hombre y mujer no son lo mismo, ni tampoco son una competencia. Son un apoyo y un complemento. Así como Akadosh Baruj Hu permitió que los demás sintieran su aportación, también uno dentro del pueblo de Israel debe permitir que el otro aporte. Cuando esto se pierde, hay una insatisfacción entre el hombre y la mujer que hace que se pierda la paz entre ellos y también dentro de una comunidad. Yo siempre he repetido esto. Hazle sentir a un hombre que todo lo que te da es insuficiente para que rompas la paz en tu matrimonio. Hazle sentir que todo lo que ha hecho por ti es insuficiente para que quiera romper contigo. Lo mismo aplica entonces entre el hombre y la mujer. Son un equipo. De ahí la importancia de la existencia del shalom, la unidad entre la comunidad, el hombre y la mujer. Dije 3 cosas, ¿eh? La comunidad, el hombre y la mujer. A veces, el hombre solo debe dejar que su mujer haga ciertas cosas y reconocérselas. Así como Akadosh Baruj Hu le dijo, erige el tabernáculo. Y entonces la gente reconoció que Moshe lo había elevado junto con ellos, para que ella sienta que tuvo un lugar en todo el proceso y hacerle sentir que contribuyó en algo. Viceversa, la mujer debe permitir que su marido sienta el reconocimiento por todo lo que le brinda. Recibir también es saber entregar la posibilidad a que el otro lo haga. Lo repito, recibir, saber agradecer en el recibir, es saber entregar la posibilidad a que el otro haga por ti. Es bellísima esa frase. Cuando Dios haga reinar el shalom, cuando Akadosh Baruj Hu haga reinar este shalom, este sentido de también saber recibir de los demás, operará grandes milagros y muchas maravillas. Pero entendemos este concepto porque también saber recibir y también saber dar lo que el otro quiere, no lo que yo quiero, eso está ligado con el Shabbat Shalom.
Toda la expresión que explica el Zohar se refiere al Shalom Bait, la paz en la pareja. Ese es el Shalom Bait. Representa la anulación del uno para lograr el propósito de ambos como pareja. Es decir, la paz entre la pareja es posible, pero obviamente sin la perfecta armonía entre la pareja. De una vez lo digo, no hay meditación, ni hay ninguna kavaná, ni siquiera se cumple el objetivo del Shabbat. Si hay una distorsión entre la pareja, no hay ni siquiera el objetivo del Shabbat. Pues cuando hay un conflicto en la pareja, se rompe la vasija que la une, donde Akadosh Baruj Hu vierte su bendición. Por eso la importancia del Shalom Bait. La paz en la casa está incluso, para lograrla, permitido borrar el nombre de Akadosh Baruj Hu, solamente para que haya paz entre ellos. Cuando no hay Shalom Bait, no hay inseminación del alma. No hay paz entre lo masculino y lo femenino. No hay paz entre el que da y el que recibe. No hay paz entre el rico y el pobre, entre el maestro y el alumno. O sea, entendamos que el Shalom no solamente se da entre marido y mujer, sino entre el que da lo que el otro quiere y el que agradece lo que el otro le da. Entre el rico y el pobre, entre el maestro y el alumno, entre padre e hijo, padre, hija. En la medida que nosotros aprendemos esto, entendemos cuál es nuestra parte dadora y nuestra parte receptora, y hacemos shalom. Entonces, la mujer llega en un momento en que la relación se convierte dadora. También el alumno pasa a enseñar, y entre Dios y su criatura. Dios se convierte en el reflejo interior en su criatura. Es cuando estás en Shabbat y le dices a Kadosh Baruj Hu, gózate a Kadosh Baruj Hu de tu Shabbat. Llegas a un negocio y le dices, manifiéstate a Kadosh Baruj Hu. Llegas con tu papá y le dices a Kadosh Baruj Hu, mira, disfruta a Kadosh Baruj Hu. Eso significa que tú has sabido manifestar a Kadosh Baruj Hu en donde quiera que estés. La criatura, para refrasear lo anteriormente explicado, la criatura pasa a ser a través de la voluntad divina la dueña de la creación. Es hermosísimo. El tabernáculo es cuando se funde el Creador con su criatura. Y cuando a través del Shabbat en la Neshama Yeterá, es como si fuéramos poseídos directamente por el Creador. A cambio solamente de sentir que el libre albedrío es el libre albedrío de nuestro Creador. ¿Acaso, yo les hago una pregunta, cumplimos mitzvot, cumplimos las leyes para recibir una recompensa? ¿O por el efecto de conectarnos con el Creador? Porque mitzvah en realidad significa conectar. Ya lo he explicado. O sea, la palabra mitz, utilizando el método Advash, es la parte de Yud-He. Y va es Vav-He. O sea, en realidad es elevar Vav-He. Es la conexión que le da a nuestros aspectos físicos. Eso es mitzvah. Ya lo explicaba en clases anteriores. Entonces, cuando nosotros hacemos una corrección a través de un precepto de la Torah, no estamos nada más haciendo Netilat Yadayim o estamos haciendo una verajá. No, estamos haciendo la corrección para todos los universos. Quien cumple mitzvot y estudia la Torah en pobreza, terminará cumpliendo ambas en la riqueza. Lo dice el Talmud. ¿Qué es lo que logra a través del tiempo? Anularse a sí mismo. Nosotros en realidad, cuando hacemos mitzvot, lo que estamos haciendo es pagando de regreso a Boré Olam todo lo que nos ha dado. Nos dice el Talmud, si tú cuidas las mitzvot,
y te alegras en ellas, te mandaré más alegrías. Y por cierto, les he de decir que es muy importante estar muy alegres en este mes, porque es una mitzvah, es una obligación para Purim, donde en Purim explotamos en la alegría. Una vez más, se hizo un conteo en la parashá, ¿no? Vuelve a contar los elementos, nos dice cuántas cortinas, el arca, cuántos talentos, o sea, vuelve a hacer un conteo. Y aclaramos el problema de contar. Todo lo que se cuenta se divide, se separa. ¿Qué está haciendo? Se le está dando materialidad individual en lugar de darle unicidad con respecto al todo. Pero lo que nos está enseñando es que solamente se puede contar o calcular en Malhut y que nosotros somos lo que le damos la unicidad a las cosas. Entonces todo lo que el profeta Moshe deseaba, Dios se lo otorgaba, porque Moshe se ligó a la Shejina. Es decir, la unicidad del Creador en cada cosa está cuando la Shejina, la presencia divina, está ligada a la Sefira Malhut. La Shejina es la presencia divina, es el conector en Malhut con un nivel superior. Entonces la Sefira Malhut, la gota de semen, es la inseminación del hombre a la mujer, pero también es la inseminación de bendiciones del Creador en este mundo. Eso es Malhut. Es el efecto espejo, donde la actitud sexual correcta define el reflejo de nuestra vida. Así, de la misma forma, nuestro nombre, si te llamas Abraham o Eliao o Daniel o Lea, nuestro nombre influencia nuestro destino. Por eso la importancia de que a una persona le guste su nombre y sea congruente con las cualidades de esa persona. Por eso muchos cabalistas cambian de nombre en función del proyecto espiritual que van desarrollando. Entonces, de la misma forma como hay una relación entre el nombre y la persona, de la misma manera como finalmente hay una relación entre el reflejo de nuestra vida y nuestra actitud emocional, de la misma forma hay dos ciencias en la Cábala, que es el sentido masculino, que insemina. La Cábala es el sentido masculino, y la ciencia, que es el sentido femenino. La Cábala es la ciencia masculina, es la parte metafísica. Y luego la ciencia física, que a través de la física cuántica sería el sentido femenino, y juntas serán una salvación para la Tierra. Entonces, puesto que la Cábala representa el mundo espiritual y la física cuántica es claramente el mundo material, pero mientras están divorciadas, lo que tenemos es un mundo parapléjico, porque realmente la física no sirve a la metafísica y está desconectada. Es un Malhut sin la raíz de Keter. Es un Malhut sin corona. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón hay todo este problema en el mundo? Porque el mundo físico es el dominio de los demonios. Es Malhut sin Keter. Ya lo expliqué. Y el mundo futuro es el dominio de Akadosh Baruj Hu. Keter insemina Jochma y Jochma insemina a Binah. Por lo tanto, este mundo, lo que sucede, no es que esté mal. No, está secuestrado por espíritus dañinos. Y este mundo, quien domina, es el mal. Y nuestro objetivo es atraer el bien. Es decir, nuestra labor aquí es la vacuna que elimina la infección del mundo para que desaparezcan los demonios. Sin ello es un caos. Es nuestra responsabilidad dejar de expulsar a Kadosh Baruj Hu de nuestra vida y bajarle a este mundo.